Pues hoy tenemos el placer de conversar con Manu Mañero, periodista y editor de la web The Last Journal, que es una de las personas que más y mejor han estado informando de los casos de corrupción de FIFA y UEFA y de los escándalos en relación a los últimos mundiales. Vamos a ello. Estamos aquí con Manu Mañero. Para los que no lo conozcáis, mal hecho, es bueno, el editor de la web The Last Journal, ¿no? Y que, bueno, pondremos el enlace en la descripción para que todos la visitéis, que la tenéis que visitar. Y es un formidable informador de muchas cosas, pero lo ha sido especialmente de todos los casos de corrupción de FIFA y de UEFA o federativos que, bueno, entre otras cosas nos han llevado a este Mundial de Qatar. Hola Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantado de estar aquí contigo, Javier, por fin, y de poder hablar de este tema que parece que 12 años después interesa a más gente de la que creíamos que interesaba. Sí, ¿no? 12 años Mm. de silencio y de repente, boom, volvemos aquí a hacer ruido. Es así de triste. Y mira, voy a empezar fuerte, ¿vale? Venga. Luego iremos a lo particular, pero voy a empezar por lo general, ¿vale? ¿La FIFA es una mafia? La FIFA pasa por efectivamente algo homologable, ahora que está de moda el término, si no a una mafia, a una organización criminal. Sí, digamos que su forma de operar, incluso su Ujú. estructura, ¿no? Como su estructura en familias, su forma de cesión del poder a veces, bueno, el hecho de tener ahí a sus miembros pues controlados mediante la extorsión, mediante el chantaje, mediante la Ujú. amenaza, y bueno, y la simple comisión de delitos, ¿no? Porque, bueno, como las mafias, Soprano tenía su Badabin y su restaurante, pero luego habían unas actividades ilegales que ocultaba, pues con la FIFA pasa un poco igual, ¿no? Está la fachada, pero luego hay una actividad bueno, de corrupción, de chantajes, de blanqueo de dinero. Y yo no sé si hay alguna institución con tal historial de directivos, ejecutivos, procesados, condenados, bajo sospecha, difícilmente. Mira, estamos hablando estamos hablando, como bien dices tú, de un entramado cuya actividad delictiva y cuya actividad probadamente delictiva se remonta, hasta donde sabemos, a 30 años atrás. El momento de la elección de Sepp Blatter como presidente en el 98. ¿Por qué digo 30 años atrás? Porque todos los mundiales, absolutamente todos los mundiales de fútbol que se han disputado desde el 98, igual hago la cuenta de la lechera y la hago mal, así que no la voy a hacer, pero todos están salpicados por polémicas. Por polémicas y incluso a posteriori, claro, a toro pasado, protagonistas de aquellos mundiales y protagonistas que participaron en, por ejemplo, en la elección, en el sorteo de los grupos y demás, han reconocido irregularidades, no solamente en la atribución de las sedes, sino Ujú, también en lo que es directamente la incidencia sobre el juego. ujú. Creo que sobre Corea y Japón no hace falta prácticamente ni detenerse. Ya en el Mundial del 98, Platini cuenta, cuando ya no tiene nada que perder, que se mueven un poco los cuadros para que Brasil y Francia no se puedan enfrentar hasta la final, como finalmente ocurre, vamos a llamarlo coincidencia. En el 2006 también hay un problema muy grave con Alemania, también debidamente silenciado. 2010, como es el Mundial que ganó España, de aquí no se ha hablado absolutamente nada, pero es el primer mundial en el que se empiezan a probar y en el que se empiezan a lanzar sospechas sobre eh, actuaciones arbitrales irregulares y extrañas, y algunas de ellas precisamente a favor de España. No olvidemos el gol en fuera de juego de Villa contra Portugal, no olvidemos algunas decisiones que, claro, en aquel momento nos beneficiaron, entonces entraron por uno y Mm, salieron por sí, otro, sí. pero sí que es verdad que hubo algunos actores que denunciaron, algunos actores importantes del fútbol que denunciaron que algo había ido
regular y raro durante el Mundial de 2010 en Sudáfrica. Nos vamos a 2014, Brasil, con la gran polémica de la reventa de entradas por parte de ejecutivos de la FIFA. Es decir, tipos millonarios, cuando no multimillonarios, están revendiendo, están administrando las entradas oficiales de los partidos de la FIFA, destinadas a patrocinadores, destinadas incluso a jugadores, la están revendiendo, están aprovechando ese tipo de acuerdos para luego llegar a otros acuerdos paralelos con lo que es la retransmisión. Ahí también empieza a emerger este gran caso mundial de Rosell, la CAF, Ricardo Teixeira, Traffic. Neymar, el Barça, Traffic, MediaPro, Roures. 2014 también es uno de esos mundiales que por lo que sea no ha llegado al ojo del gran público como una gran estafa, como la gran estafa también que fue a muchos niveles, organizativo el primero. 2018 y 2022, pues qué vamos a decir de ellos. Ya parece que el protagonista principal del juego, que es el aficionado, ya se va dando cuenta de que esto empieza a ser un vodevil político, pues un poco como ya nos pasa a otra escala, por ejemplo, con Eurovisión. Y ya nos damos cuenta de que esto, bueno, ya aparecen Rusia y Qatar en escena. Rusia es lo que es y lo de Qatar ya evidentemente pues no hay por dónde cogerlo. Entonces, vamos a hacer aquí un inciso. Ya has hecho una génesis de la corrupción desde el 98, que es cuando llega Blatter al poder. Cabe decir que antes de Blatter había un señor que se llamaba Joao Belans. Correcto. Que estuvo, no sé si 30 años, estuvo muchísimos años. Y que, bueno, yo no sé si llegó a ser incluso condenado por corrupción en el caso ISL, que es la empresa esta de audiovisual, Exacto. que es del sucesor de Adi Dassler, el dueño de Adidas. Es que cuando hablamos, sí, perdona, es que yo tengo el problema de que me enrollo muchísimo, pero es verdad que cuando hablamos de la FIFA, como he comentado ya muchas veces, no hablamos de una organización. O sea, en la FIFA lo que menos importa es el fútbol. En la FIFA lo menos importante es el fútbol, el juego, el tal. En la FIFA lo que importa es que o sea, la FIFA es como el sexto continente del mundo. O sea, es como el lugar en el que reposa todo el trauma y todo el germen corrupto de lo que puede estar mal en el ser humano. Es decir, a través de la cultura de masas, a través de la gran cultura de masas y de cómo atraer a la gente al final a un espectáculo global y mundial, se corrompe todo lo demás. Es decir, se corrompen medios de comunicación, se corrompe ese lado también de la cultura. No dejemos de lado en ningún momento que el fútbol es cultura, que es arte. Esto que estamos hablando de la relación con los medios audiovisuales, con la producción audiovisual, con la producción mediática, está estrechamente relacionado con movimientos sociales, con el desarrollo de las naciones, con el crecimiento humanista del hombre individualista. Quiero decir que es que al final, aunque parezca una chorrada, aunque parezca que estoy divagando, cuando hablamos de corrupción a esos niveles, ¿qué interés puede tener un multimillonario en revender entradas destinadas a patrocinadores? Quiero decir, ganar favores, pagar favores, tener a gente contenta, tener a otros descontentos también. Claro. Un apunte tonto, pero que lo quiero hacer, porque si no me da algo. Cuando has hablado de las empresas audiovisuales, que son fundamentales en todos estos entramados de corrupción, el pago de sobornos para la concesión de los derechos televisivos ha sido fundamental. Iba a decir, entre otras, una tal MediaPro, que en Estados Unidos no fue condenada, o sí fue condenada, y al final llegaron a un pacto para pagar 24 millones hace poco por un caso también de corrupción, de pago de soborno a la FIFA por los derechos de televisión creo que eran las clasificatorias para el Mundial en América. Entonces, llegamos al 2015, que es un año muy importante. Has hecho una génesis hasta el 2015, y en el 2015 se produce un hecho, ¿no? Que es una redada en un hotel de Zúrich, creo que es, ¿no? Sí. En el Power Luck es el centro, como lo llamo yo, el centro de convenciones de la Liga de los Malvados de la FIFA, que es donde ha tenido lugar todo, y es uno de los hoteles a los que habitualmente también están destinados los periodistas que cubren desde hace años la FIFA y que no han visto nunca nada. Nunca han visto nada. Y ahí se produce una intervención, creo que es de las autoridades suizas, pero también auspiciada por el FBI, y de ahí surgen
bueno, es lo que se llama el FIFA-Gate, ¿no? Pero hay dos ramas de investigación, ¿no? Una es la del propio FIFA-Gate, que tiene ahora nos explicarás un poco en qué consistió eso, y luego lo relacionado con la designación de los mundiales de Qatar y Rusia. La primera investigación, la del FIFA-Gate, ¿en qué consistió? O sea, ¿qué sucedió ahí? Ahí lo que principalmente se estaba investigando, lo que principalmente se quería depurar era responsabilidades respecto a relaciones de miembros, digamos, de perfil bastante bajo de la FIFA con precisamente acuerdos con patrocinadores y audiovisuales. Ya había una relación, una investigación en curso respecto a eso y respecto a tres delitos de los que de hecho fueron no solamente imputados, sino también acusados y condenados, la mayoría de ellos, que eran fraude electrónico probado, crimen organizado, que por eso comentábamos al principio que no es, no es nada descabellado ni nos estamos tirando a la piscina en ninguna postura extraña cuando decimos que la FIFA es Sí, sí, sí. una organización criminal o era, y blanqueo de dinero, blanqueo de capitales, lo que viene siendo el money laundering de toda la vida. Como digo, esa es una investigación que viene auspiciada por el FBI. ¿Qué ocurre? Blatter es suizo. En el momento en el que la Fiscalía Suiza, digamos que facilita la intervención de estas fuerzas en ese hotel en ese momento, precisamente para cogerles, sobre todo lo que querían era pillarles infraganti, porque la mayoría de ellos ya estaban ya estaban, digamos, en un estado, ya era gente mayor, ya era gente muy alejada del foco, gente que estaba cercana a la retirada, y lo que querían era depurar responsabilidad respecto a sospechas que ya había, indicios criminales que ya había anteriores. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que se meten en harina se dan cuenta de que hay muchísimo más. Y ahí es donde, Blatter sale, o sea, Blatter, que es un señor que llevaba desde el 98 en el cargo, sale, con él sale Platini, personaje en el que quizá nos detengamos luego un Sí, sí, momento, ahora pero voy a hacerte la punta. importante también, muy, muy importante Platini, porque además estamos hablando de la FIFA como entidad mundial, pero hay que echarle de comer aparte también a la UEFA. Claro, claro, es casi Que la una UEFA la organización tenemos paralela, encima. ¿no? Es casi la Claro. cantera. Claro, la UEFA es la filial de la FIFA en Europa, no deja de ser eso, y opera como tal, y opera como tal. Por eso muchas veces cuando las teorías conspiranoicas respecto a la UEFA, la Champions, los intereses y demás, directamente se apartan o directamente se aíslan del debate, pues por una cuestión, vamos a llamarla de bufanda o partidista, te dan ganas de decir, bueno, siéntate, que te voy a Ujú. sacar todo este gran esquema y te voy a explicar por qué al menos sí que hay indicios como para sospechar de que pasen cosas en el fútbol que sean extrañas. Bien, y volviendo al tema de la redada. Son 12 cargos los que son imputados, los que son detenidos son imputados y son 12 cargos los que son detenidos. Esta redada acaba con la FIFA. Acaba con la FIFA tal y como la conocíamos. No solamente se reestructura a todos los niveles el comité ejecutivo, es que prácticamente todos los ejecutivos de ese comité son imputados, son investigados por separado, desaparecen, se ven obligados a dimitir. Muchos de ellos fueron encarcelados y algunos siguen encarcelados. O sea, que no estamos Sí, sí, hablando de sí. cualquier cosa. Y claro, se suponía que la elección de Rusia y de Qatar era como un tema paralelo, era como algo bueno, que estaba ahí de fondo porque ya se estaba investigando desde el propio 2012, ya llevaba 3 4 años en investigación paralela a lo que era la atribución de estos dos mundiales a Rusia y a Ujú. Qatar. Pero claro, en el momento en el que estos ejecutivos empiezan a tirar de la manta y en el que la FIFA, a través de Platini, también interviene en el proceso para también tirar de la manta y barrer para su casa, es cuando nos damos cuenta de que evidentemente hay un problema muy grave con estos dos mundiales. Ellos se Claro. dan cuenta, se reformula totalmente, no solamente la cúpula, como digo, sino toda la estructura Ujú. interna de la FIFA. Por ejemplo, se eliminan figuras como la del jefe de cumplimiento interno, de la auditoría y cumplimiento interno. Es una figura que se elimina, porque ¿qué interés va a tener una organización como la FIFA en eliminar la figura de cumplimiento interno? Bueno, pues yo qué sé, no hace falta ser Sherlock Holmes para hacerse una idea. Supuestos investigadores independientes, como en su momento Michael García, el autor del famoso informe García, Gonzalo García. desaparece. Domenico Scala, que también, bueno, Domenico Scala era precisamente el encargado al que encargaron en 2012 llevar todo Ujú. este tema de cumplimiento de autoría interna y tal.
dimite. Es decir, nada de lo que se intenta hacer alrededor de saber qué ha pasado llega a buen puerto, ni Todas funciona. las investigaciones, todas las personas que estaban ahí para fiscalizar son eliminados. Por eso automáticamente hay que ir por lo penal y por eso al final entra no solamente la Fiscalía Suiza, sino el FBI, que son los que durante todos estos años han estado encima de estos casos y son los que han dado indirectamente, pues eso, con la dimisión de Blatter, con la inhabilitación de Platini, Vale. etcétera. Quería tocar el tema Platini que comentabas antes. Es curioso porque esto es una organización muy endogámica, aquí hay unos personajes que no sabes muy bien, siempre te preguntas, ¿y estos de dónde salen? ¿No? Porque Mm. ves señores mayores, como decías, en una organización que básicamente es de fútbol, que es un deporte, gente muy alejada de eso, del mundo del Mm. fútbol, y de repente aparece una estrella mundial, un futbolista con un aura, ¿no? Como Mm. Michel Platini, que venía así, además con esa, todos vienen con esa pretensión de Robin Hood, ¿no? A salvar el fútbol, tal. Y bueno, y no. ¿Qué pasó con Michel Platini? Pf, a ver, Platini es verdad y pasó también un poco con Beckenbauer. Platini es verdad que, incluso con el propio Villar, ¿por qué no decirlo? Pero Platini sí que es También. verdad que encarna esa figura del hombre de fútbol que se utiliza precisamente, como tú bien dices, para, vamos a decirlo tal cual, para blanquear el aspecto de Mm. Big Four de la FIFA, que, o sea, quiero decir que al final salta a la vista para cualquiera que tenga una mínima relación con el mundo, el que la FIFA no tenía nada que ver con el fútbol, que la gente que estaba mandando a la FIFA no tenía mucho que ver con el fútbol. Claro, el Platini es la sonrisa, Platini es la imagen del futbolista, como bien dices tú, retirado, campeón de Europa, campeón de todo con la Juve, una figura mundial, vamos, una leyenda su carrera y además de infasto recuerdo para nosotros, para los españoles, pero claro, no deja de ser, como hablábamos, de un actor menor, de una función muy grande. Platini, de hecho, es una... Platini es el delfín de Blatter durante muchos años y en el momento en el que Platini hace el amago de presentarse a las elecciones de la FIFA para suceder a Blatter es cuando Platini desaparece del mapa. Claro. Esto desemboca además en su inhabilitación y en su imputación por haber cobrado precisamente un dinero que no se supo muy bien de qué vino de Blatter. Eh, y claro, lo que nos llama la atención es que con todo lo que he montado al final Platini se ha imputado e inhabilitado por 1,8 millones, creo recordar que eran, que no se supo muy bien en calidad de que se cobraron y que no se demostró muy bien a posteriori hacia dónde fueron y demás. Sí, por ejemplo, sabemos que en uno de tus artículos lo leí, yo no lo sabía, que le regaló Putin un Picasso a Platini. Sí, por eso hablábamos antes de que Rusia no solamente estaba metida también en el ajo, sino de que sabían jugar esto muy bien. A Beckenbauer lo pararon en un aeropuerto bueno, le hicieron como sabes que en la aduana muchas veces, pues cuando tienes que declarar según qué vienes a partir de cierto valor, ¿no? Y claro, él se escondió, él llevaba un reloj, no sé si recuerdo que eran una barbaridad de dinero. Lo llevaba y se lo guardó y tal, y cuando se lo requirieron para pasarlo por la aduana, resulta que no pudo, porque claro, venía de la convención de la FIFA, había sido un regalo de no sé quién, y a partir de eso es algo de lo que también se empieza a poner en negro sobre blanco cómo consigue la FIFA establecer esa relación de poder también a través de los regalos, a través de tal. ¿Por qué Putin le regala, o sea, por qué Rusia le regala, le alcanza un Picasso a Platini? ¿A cuento de qué? Claro. Pues y luego nos enteramos de, como hemos comentado anteriormente, de que Vitaly Mutko, el ministro de Deportes de Putin, también es el que digamos, refuerza, compra y trata con principalmente los socialdemócratas, la cantera esta a la que tanta Ujú. estima le tenemos a todos los niveles escandinava, el hacer campaña por Ceferín, por ejemplo. Claro. Por Ceferín que, Fue un actor decisivo para que Ceferín acabase el presidente, sí. el ministro de Deportes de Putin. Y otra pregunta retórica, ¿y por qué Rusia tiene interés ninguno en que sea
un esloveno, en que sea un esloveno como Ceferin, del que nadie sabía absolutamente nada. De hecho, el propio Villar también aspiraba a presidir la UEFA en aquel momento, y si bien comentábamos antes que Villar, pues el pobre, dentro de lo que era el entramado global, no estaba demasiado bien considerado, principalmente porque no sabía hablar inglés y no sabía comunicarse ni expresarse con los suyos, lo cual imagínate Ujú. cómo estaría el patio por allí para durar 30 años en un puesto así. Lo que viene a explicar es que nada es casual, es decir, que aparezca un Ceferin y salga elegido presidente de la FIFA después de Platini, evidentemente no es casual, y los periodistas que se han dedicado en el extranjero a investigarlo y a decir, claro, es que las votaciones son muy extrañas, porque Ceferin aparece de la nada contra candidatos de muchísima mayor alcurnia, de muchísima mayor trayectoria, muchísimo mejor considerados en el mundo del fútbol, y gana holgadamente. ¿A cuento de qué? Claro. Yo a partir de ahí voy a probar que eso es corrupción. No. Tengo todo el derecho del mundo a dudar, no solamente a raíz de lo que se publica, de lo que se prueba y de lo que se habla, sino de los antecedentes, pues evidentemente. Y en eso estamos. El problema es que Sí. dudar es el motor del progreso. Cabe decir que, por un lado, están aquellos casos de corrupción probados, que es, bueno, pues que sí, que ha habido un desvío de dinero, incluso un blanqueo, como puede ser el caso que hemos comentado antes de ISL con Avalanche u otros. Luego está otro modo pues, de cobro, como decías tú, que son los regalos, que por lo visto es Ujú. algo pues muy habitual en la FIFA, el pago con regalos, ya sean Picasso, diamantes o relojes, da igual. Luego está el cobro leía un artículo de Tariq Panja en New York Times y hablaba Ujú. de 37 millones anuales en pago de sueldo al comité ejecutivo de la FIFA, que serán unos 30 y pico personas, pero 37 millones cada año. Y él hablaba, a raíz de lo que decías tú de Villar, que no sabe hablar inglés, de reuniones, decía, si es que el de Samoa, el de Tobago, el de tal, Ujú. está allí plantado, no abren la boca y simplemente tocan un botón. O sea, si es que al final lo que tienen que hacer no es ni entender ni comunicarse, es dar al botón adecuado, al botón correcto en las votaciones, y cobran el que menos 200.000 euros. Sí, vota lo que tienes que votar y a los tuyos no les faltará de nada. Claro, claro. De hecho, has puesto un ejemplo clavado, que es el de la CONCACAF, el entramado caribeño corrupto de la FIFA, con Jack Warner, ex vicepresidente de la organización al frente, da también para película. Y de hecho también hay una retahíla y un historial de regalos, de sobornos y de tratos bajo puerta muy importante respecto a ello. Claro, que Infantino, que no tenemos ninguna prueba de corrupción en torno a él, pero que Infantino viva desde hace un tiempo en Qatar, en un palacio en Qatar con su familia, a mí que me expliquen qué se le ha perdido a ese hombre, que además dirige el máximo organismo de fútbol mundial y qué pinta ese hombre viviendo en Qatar. Hmm. Es I- algo sorprendente, o sea, que dices, Infantino bueno, que venía, Infantino que venía de ser la cara visible de los torneos. El que explicaba cómo iban los torneos, los procesos, recuerdas, ¿no? sí, ¿Cómo es se el llama esto? presentador, ¿no? Los sorteos, digo los torneos, los Casi sorteos, sí, el sí. presentador. O sea, es como si viene a ser algo parecido, salvando muchísimo las distancias, a si aquí hacemos presidente de la Federación Española a Buenafuente, o yo qué sé. Es decir, un tipo relacionado, claro, relacionado indirectamente con el poder audiovisual, un productor, un conseguidor, que es una figura, la del conseguidor, muy loada y muy alabada y muy bien pagada en el mundo en general, pero en concreto en estas sociedades que estamos comentando, y que llega presidente de la FIFA. Por cierto, hoy Macron ha dicho que en relación al tema del Mundial de Qatar, que no se debe politizar el deporte, en concreto el No, claro. fútbol. No, 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 claro que va a decir. Dice, el hombre que llamó a Mbappé. El hombre que llamó a Mbappé no se politice. Bueno, pues Sarkozy también tiene mucho que decir respecto al tema de politizar Bueno, háblanos de esa reunión de Platini con Sarkozy. Es una de las grandes historias, y además está ahí. Es decir, cuando digo que está ahí es porque, si bien es cierto, a ver, en el periodismo hay algo, y es que muchas veces sabes cosas que no puedes contar porque no puedes probar, y más te vale no contarlas. Hay otras cosas que se saben, se cuentan, se prueban, y es que tampoco van a ninguna parte. Es decir,
no repercuten en nada absolutamente para nadie, con lo cual muchas veces es verdad que los periodistas somos un poco así y un poco asá, pero sí que es verdad que muchas veces te planteas, pues yo por qué voy a seguir esto, o Claro. yo por qué voy a investigar esto, o yo por qué voy a contar esto. La famosa reunión aquella de Francia, en aquella famosa reunión en París, están Platini, están los responsables de Qatar, está Sarkozy, y ahí y todo lo que conocemos hoy, todo lo que conocemos hoy como el germen de la hostilidad europea, pero también mundial joder, es que me voy a poner muy profundo y no quiero, pero contra los valores que nosotros conocíamos del fútbol un poquito más democratizado y liberado, de esta asfixia de los jeques, de esta asfixia de los petrodólares, de esta asfixia de los clubes Estado, nace de esa reunión. Es que De ni esa siquiera, reunión. ni siquiera en años anteriores, con el ejemplo de, vamos a poner, de Abramovich, con el Chelsea, de que también podríamos hablar en su momento, ni siquiera con aquello fue tan obvio. Es decir, se reúnen cuatro tipos y de esa reunión sale un canal de televisión, un Bale. club Estado, el PSG, y un mundial, Mm, Qatar. Y se han reunido cuatro personas. mm. y, y de lo que han hablado en la cena salen, pues eso, uno de los clubes, económicamente, deportivamente todavía no, y dudo que lo vaya a ser nunca, económicamente más importantes ahora mismo del mundo, Mm. un canal que va a Francia a lo que va, que es bueno, a respaldar de la mano del PSG, de la mano de París, de la mano no sé qué, a lo que es la figura política de Sarkozy, a bailarle el agua, Bein Sports. y un mundial. Entonces, esto se sabe, se cuenta, está probado, hay hasta horas, se tienen hasta los registros de las horas a las que llega, se sabe quién llega al último, quién llega tal. Prácticamente, yo no lo he leído, pero prácticamente tienen hasta qué pide cada uno en aquella cena. Es decir, que no es una leyenda urbana. Y claro, cuando pasan cosas así, en realidad tú lo que te planteas es hasta qué punto merece la pena luchar, o hasta qué punto merece enfangarte, o hasta qué punto merece discutir lo que ni siquiera siendo tan obvio, tan grave y tan a gran escala, sirve para probar absolutamente nada. Sí, 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 sí. No, lo que sorprende es que que la FIFA siga perviviendo después de todo esto. Ya en los casos de corrupción, las sospechas, en las evidencias tan flagrantes como las que estás contando, y aún pervive ante el silencio bueno, habrá que explicar por qué de este silencio, por qué a la gente le da igual. Joder, ahí estamos Es entrando más sociológico, ¿no? en Pero vereda, ¿eh? O sea, ¿tú por qué crees? bueno, yo creo que han sabido primero moverse muy bien, han sabido tocar, fíjate cómo han ido expandiendo mediáticamente y con figuras muy clave, el Barça, el PSG, pero figuras como Guardiola, como Xavi, como Zidane, no lo olvidemos, es que han sabido moverse muy bien. Han sabido, bueno, supongo que también hay, no solo el tema de que ellos han hecho una labor de publicitaria de su marca, blanquearla, sino de que bueno, se han adueñado de la voz de los muchos medios, de unos directamente. Sabemos, por ejemplo, que el Grupo Prisa está intervenido accionarialmente por Qatar, ¿no? Altani forma parte de su consejo de administración, pero ya no es solo eso, es que son tantas las empresas en las que participan económicamente, Iberdrola es una, pero es que hay muchísimas, que al final son las que acaban regando de publicidad y financiando al resto de medios, que yo imagino que es muy difícil eso por parte de los medios. Pero luego, claro, luego están, ¿qué ha pasado con las federaciones? ¿Por qué no dicen nada los deportistas? Y a mí me sorprende mucho que ahora Dua Lipa no va, Rod Stewart no va, ahora se ha conseguido que Shakira no vaya. Hay una presión feroz por parte de los aficionados a amantes de la música y fans de estos cantantes y grupos para que no vayan. ¿Y por qué no se dice nada de los futbolistas? Los Mm. músicos no pueden ir, ¿y los futbolistas qué? Claro, mira, lo más cerca que ha estado de ponerse en jaque o de ponerse en tela de juicio lo que es la celebración del Mundial en Qatar, porque en Rusia realmente no llega a estar nunca en peligro, fue cuando Domenico Scala, que es este personaje que hemos comentado anteriormente, de la FIFA, el jefe de auditoría interna y cumplimiento de la organización,
viene a decir algo así como que si en el transcurso de la investigación interna se descubre que ha pasado algo que no debía pasar, evidentemente se deberá proceder a la votación, ¿no? A la reelección de las sedes. Claro, Sí. esto lo dice Scala en 2015. O sea, ha llovido. Sí. Y en 2016 dimite. O sea, meses después se ve obligado a dimitir, apenas 4 años después de ser elegido en el puesto que ocupaba. Bien, ¿yo por qué comento esto? Porque evidentemente todo lo que genera este gran poder y todo lo que genera esta gran atención mundial también genera mucha presión. Y mucha presión y mucha opresión y mucha represión. Cuando hablamos de que personajes de la música como Dua Lipa y demás ahora están alzando la voz, claro, lo que hay que intervenirlo desde el punto de vista de marketing. Al final, ahora significarse contra Qatar no deja de ser una postura marketingiana. Y voy a ir un poquito más lejos. Qatar es elegida sede del Mundial de 2022 el 2 de diciembre de 2010. Hace mucho. Hace 12 años. No, todo el mundo callado. Desde el mismo momento en el que sale elegida, hay muchos que se preguntan y nos preguntamos por qué. Pero claro, bueno, pues sin más, es una duda, es lo que comentaba anteriormente, pues es una duda, es una extrañeza, ¿no? Es como una extravagancia el decir, joder, Qatar organizando un mundial, aunque sea 12 años vista, no hay por dónde cogerlo. Por aquel entonces Qatar era Qatar es un país ficticio y además su selección por aquel entonces la mitad eran brasileños nacionalizados, es decir, Qatar está acostumbrada a comprar futbolistas, a comprar aficionados, a comprar Sí. bien, lo que toque. Claro, ¿por qué ahora está todo el mundo tan pendiente de esto? El otro día vi que los compañeros, creo que de una de las revistas temáticas de fútbol mejor consideradas, pues han sacado un especial sobre Qatar y demás. Bien, pues han tenido 12 años para hacerlo. ¿Me explico? No ha pasado nada distinto en los últimos Sí, 5 o sí, 6 llegamos tarde ya, años llegamos tarde. que haya Sí, sí, sí. obligado a aplazar, por ejemplo, la publicación de ese especial. No te digo ya el sacar el tema pues, a portadas, a tertulias, a podcasts, a web. La primera vez que a mí me contactan para hablar de Qatar fue a posteriori precisamente de las detenciones en Suiza, porque la mayoría de ellos pertenecían a la Conmebol, que es el caso que hemos comentado anteriormente. Yo intervengo en una radio uruguaya, intervengo en una radio argentina, ellos están muy preocupados. Está Grondona, el famosísimo Julio Grondona, que en paz descanse, también en el ajo. Su hijo, Villar, el hijo de Villar, por cierto, trabajaba para la Conmebol. Había como muchas razones por las que por las que se podía y se debía estar encima de la elección de este mundial. Por eso digo que cuando ahora parece que como el SEO manda y la atención del público manda, la diversificación de la audiencia mandan, como es lógico, y cada uno intenta aprovechar sus momentos de máxima atención y ese pic bueno, vamos a llamarlo de relevancia en la agenda. Claro, lo que te da lo que te da a pensar es que al final todo es trágico. O sea, lo que te da que pensar es que, claro, pues, te estás aprovechando tú también. O sea, una Dua Lipa de la vida también se está aprovechando de los Claro. esclavos fallecidos en las obras. También está rentabilizándolo, instrumentalizándolo. Has tenido 12 años seguramente, si no para hablar de Qatar en concreto. Mira, Ibai Llanos, por ejemplo. El otro día lo vimos, ¿no? El Ibai Sí, sí, Llanos. sí. Me han ofrecido ir en el No avión de voy. la Claro. selección. Sí, un momento, verás. Ibai Mm. Llanos. Voy a Ah, meterme con ya sé Ibai por dónde Llanos, vas. venga. Ya sé por dónde vas, ya. Voy a meterme con Ibai Llanos. Además lo voy a decir porque, en total, yo no tengo ya muy poco que perder. Claro, ahora nos ponemos tremendos con Qatar. Bien. Pero hace un año estabas entrevistando a Messi en París, cuando lo presentaron con el PSG. Y Claro. eso, amigo, ni te ofendió, ni te molestó, ni te generó ningún tipo de problema, ni de trauma, ni de conflicto moral interior con ese personaje sensible que hoy en día eres para con los fallecidos en un mundial que, insisto, sale de una reunión en París, entre otros, con los responsables de que el PSG, para el que tú sí has para el que tú sí has creado contenido, haya Claro. estado y sea lo que sea. Claro. Sí, 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 pero vamos, desde el momento en que el otro día sale, hace unas semanas, el embajador del Mundial de Qatar y dice
Bueno, bueno, que allí no se van a permitir exteriorización bueno, de homosexualidad, de conducta. Él habló de conducta homosexual y conducta, sí. porque por lo visto es una conducta y porque para ellos la homosexualidad es poco menos no lo dijo, pero un término no sé si Mm. fue una desviación psicológica o algo así, una tara. Bueno, utilizó un término, no me acuerdo del término exacto, pero vino a decir bueno, que la homosexualidad era casi una enfermedad. Y aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Esto la gente lo lee y dice, pues qué mal, y pasan página. Pero fíjate que estás hablando de algo que viene de hace 2 semanas. Es que Blatter, a los pocos días de salir Qatar elegido, a Blatter le preguntan por esto hace 12 años. Y su respuesta es, bueno, pues se tendrán que cortar. Pues los gays en Qatar tendrán que cortarse, tendrán que moderarse y tendrán... Sí, días sí, 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 literalmente sí. después de la elección de Qatar en 2010. Claro, volvemos a lo de siempre. Lo que estaba regular entonces está regular ahora. Y claro que no pasa. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, al final, en Rusia, porque por ejemplo en Qatar, que es una distinción que a ellos les gusta mucho hacer, por la razón que sea, claro, no está penada la homosexualidad. Están penadas las actitudes inmorales que según las áreas... ¿Me explico? La exteriorización. Claro, la exteriorización, efectivamente. Lo que, como decía yo el otro día, guiño, guiño, irónicamente, claro, ahí no está penado ser gay. Lo que está penado es parecerlo. Claro. Claro, como en tantos otros países del mundo, En por otro Rusia lado. también, en Rusia En Rusia, también. en Rusia también, pero es que además en Rusia con una perversión extra, y es que en Rusia, directamente para legitimar bueno, el acuerdo, para legitimar la lucha contra la propaganda LGTBI, ellos lo que hacen es que asocian directamente en su texto fundacional de esta ley de propaganda anti-LGTBI que la homosexualidad está estrechamente relacionada con la pedofilia, con la pederastia, con el abuso a menores. Mm. Y se ha celebrado también el Mundial en Rusia sin ningún problema. Bueno, y los Juegos Olímpicos de invierno, la Copa Sí, sí. Confederaciones, estamos comprándoles el gas. O sea, al final hemos estado comprándoles el gas. Es que al final es que, claro, es tan complejo como que todo lo que tú quieras censurar o todo lo que tú quieras perseguir de algo, no puedes hacer cherry picking de lo que te interesa, o sea, de lo que sí que te gusta o no te gusta, o si te interesa o no te interesa de algo. Tampoco puedes ser eh, blanco o negro todo en la vida, pero sí que es verdad que si te importa la LGTBI-fobia, la homofobia de Rusia, pues evidentemente no puede ser menos con Qatar y viceversa. Pero ¿y la prensa? Porque la prensa es su cometido. O sea, el cometido del periodismo es este. ¿Qué ha pasado Sí, aquí? pero la prensa en qué se apoya. ¿La prensa a quién sirve? ¿O a quién cree que sirve? ¿O a quién creemos que sirve? La prensa en primer lugar, el periodista sirve al ciudadano, pero la prensa no sirve al ciudadano. La prensa sirve al grupo que les firma las nóminas, al grupo que les construye las webs, que les externaliza los servicios. La prensa no sirve al ciudadano, sirve al grupo de ciudadanos que elige servir. En este caso, claro, es importante hacer la distinción entre una prensa independiente y una prensa que no lo es. La prensa independiente no existe. Existe, bueno, la producción cultural alternativa, o como decía Alex Kaiser, revisitando la, la esta de Platón, de la caverna de Platón, la paradoja de la Ujú. caverna de Platón. Claro, lo que existe es que tú, como ciudadano, ya tengas que hacer el esfuerzo individual de salir a ver la luz fuera, pero claro, transitando por un fango y transitando por un territorio improbable. La prensa, la gran prensa, a lo largo de todos estos años, ha habido mucha, mucha, de verdad, mucha prensa internacional volcada contra Qatar y publicando cosas importantes contra Qatar. Yo no hubiera contado absolutamente nada. Yo hubiera contado muy poco, no absolutamente nada, pero yo hubiera contado muy poco de lo que he contado, de no ser por la relación que yo tengo con muchos periodistas internacionales. Y porque esos periodistas internacionales muchas veces han buscado a gente aquí y no la han encontrado. ¿Y a quién no han encontrado? A mí, que soy un absoluto don nadie.
Y que les he dicho, pues sí, cuéntamelo a mí. Ya veré dónde lo cuelo. ¿Qué ha pasado? Que luego no lo he podido colar en ningún sitio. O sea, cuando a mí me dicen, están investigando a Villar, ¿te interesa? Digo, claro. Y yo, hostia, digo, ¿y a mí por qué me...? No, porque eres el único que nos ha cogido el teléfono, o eres el único que nos ha contestado el correo, o eres el único que tal. Entonces, claro, yo te vuelvo la bola. Perdón que mencionas a Villar. ¿Qué Villar también estuvo implicado en el tema de Qatar? Villar está estrechamente. Bueno, Villar para empezar, Villar sirve de puente para la Federación Española y sobre todo a Qatar le interesa por los negocios que tiene con España, por los negocios que tiene a nivel de la Academia Aspire, de esto que hemos comentado anteriormente, figuras relevantes del fútbol español, como ella eran ya por entonces. Los tres que comentas, o sea, en realidad Guardiola y Zidane, fundamentalmente Guardiola y Zidane, a Qatar le interesa mucho ganarse el favor de España. Aquí está en el Real Madrid, está en el Barcelona, hay mucho dinero, hay grandes estrellas, está, bueno, por aquel entonces, claro, ya estaban aquí Cristiano Ronaldo, ya estaba aquí Messi, a nivel audiovisual, volvemos a recordar la figura de Roures, la figura de MediaPro. Bien, nos interesa. Al Jazeera, o sea, todo lo que tiene que ver con Al Jazeera, con Bain, con la implantación de filiales y con la implantación de estas cadenas en nuestro país, interesa. ¿Por qué? Porque al final también es conquistar indirectamente el mercado castellano parlante. eh, y eso tiene mucho sentido y tiene mucho poder. ¿Cómo lo hacen? A través del fútbol. ¿Y quién manda en el fútbol en ese momento? Villar. ¿Quién es el jefe del fútbol español durante 30 años? Villar. Como comentábamos anteriormente, es el hijo de Villar, Gorka Villar, el que trabaja para la Conmebol. Trabaja para la Conmebol. No es que pase por allí y se pida un café de vez en cuando, no. Trabaja Sí, para la sí. Conmebol. Entonces, claro, es muy fácil acceder a esos puntos de tensión. ¿Cuál es la relación directa de Villar, de Ángel María Villar con Qatar? Bueno, pues para empezar, como decíamos antes, es un tipo que no pasa desapercibido. Habla a voces, a la gente de que le conoce, la gente que ha tratado con él, cero discreción, habla a voces, maleducado, interrumpe las conversaciones, mm, habla español, o sea, habla español con quien se entiende. Y claro, llega un momento en el que cuando se está votando y cuando están eligiendo las sedes, él ya ha dado su palabra de que va a votar por Qatar, ya, bueno, ya ha habido reuniones, ya han quedado en cosas, ya está el Barcelona también detrás con el patrocinio, un Barça que había estado 90 y pico años de historia sin patrocinador, de repente saca un año UNICEF para disimular y al siguiente ya lleva Qatar Airways. Es algo que denuncian, por ejemplo, en el Reino Unido como práctica transparentísima de que algo ha pasado ahí. Ya. Y Villar está en medio. Pero claro, Villar no está en medio sin más. Villar está en medio como conseguidor, como persona que por la que pasa todo esto y que no interviene en ello. Porque en el momento en el que le interesa intervenir, sí lo hace. ¿En qué momento le interesa intervenir a Villar? Pues cuando intenta presentarse a presidente de la UEFA. Y claro, para presentarse al presidente de la UEFA no puede seguir de presidente de la federación, entonces la famosa segunda reelección esta del último mandato, que es Sí, sí, sí. cuando le pillan y él dice, no, yo estas elecciones las voy a convocar cuando a mí me parezca, porque, claro, y le dicen, bueno, pero es que cuando a ti te parezca no puede ser, porque es ilegal. Y entonces Villar lo que hace es quejarse, o sea, transmitir directamente una queja a la FIFA, transmitir una queja a Blatter, que es lo que casi deja a España sin mundial, sin Sí, participar sí, en el casi. Mundial de 2018, que eso es Sí. otra gran historia que ha pasado totalmente desapercibida, y es que España podría haberse quedado sin participar en el Mundial de 2018 porque Villar se queja a Blatter de injerencias políticas del gobierno en lo que es el proceso suyo de reelección como presidente de la Federación Española. Esto comentas tú en algún artículo que aparte de, bueno, de sus dinámicas bueno, de corrupción, pues, los hilos directos que tienen ya para cometer estos actos, que la FIFA y la UEFA tienen un código de castigo. Hablas de un código de castigo, Sí. bueno, es un código. ¿En qué consiste este código de castigo por el cual mantienen firmes a sus afiliados? Este es un caso muy interesante que empieza con un personaje como la Copa de un Castillo, un tipo extravagante como hay pocos, que es el presidente de la Federación de Kuwait. El presidente de la Federación de Kuwait no deja de ser el Ángel María Villar de Kuwait. Quiero Mm. decir, pues también un tipo de estos que llega, saluda a todo el mundo, jefazo y demás, pero claro.
llega un momento en el que no le conviene el trato que le están dispensando dentro del país, eleva la queja y la FIFA castiga a Kuwait sin participar en, si no recuerdo mal, en la fase de clasificación para un mundial. Mm. La FIFA lo que tiene es digamos, un mecanismo por el cual puede inhabilitar, y de hecho ha inhabilitado, a países de participar en sus competiciones. Pero claro, es hipersubjetivo, porque se basa en, como hablamos, injerencias políticas. Las injerencias políticas son un poco como todo, no es que a mí me parece que sean injerencias políticas, porque si no volvemos a recuperar el tema de Sarkozy, del PSG y de Qatar. Claro. Las injerencias políticas, ¿qué son? Pues las injerencias políticas son que efectivamente un presidente de una federación de fútbol, o cualquier otro personaje, pero generalmente son ellos, eleve una queja al organismo sobre que no le están dejando trabajar. Como a la FIFA le interesa tener a todos los presidentes de las federaciones de su cuerda controlados, comprados y dándole al botón que tienen que darle, lo que hacen es que al resto de federaciones le mandan el mensaje, las federaciones que son más potentes y que son más importantes, le mandan el mensaje de, mira, podemos hacer esto. Y claro, dejan sin jugar a la India, a Pakistán, a Kuwait, a países que no pintan nada en ningún sitio, con todos mis Mm. respetos, a todos los espectadores que tengas tú de Kuwait, de la India y de Pakistán. Pero claro, es una manera de, básicamente es una medida disuasoria para hacer ver al resto de las federaciones que no, o sea, que la politización, si bien puede politizarse bajo, la politización tiene que pasar por ellos, en definitiva. La politización no puede ser algo, un trabajo paralelo. Tiene que pasar por ellos. Tiene que tener el ok de la FIFA. Si tiene el ok de la FIFA, entonces no pasa ningún problema. Como ha pasado con España. Y como pasó con Qatar, como pasó con Villar y como pasó con la Federación Española. Con la Academia Aspire, con Gorka, con la Comebol y con todos los demás casos que hemos mencionado. Claro, tienen la herramienta para poder sancionar en virtud de una interpretación de que ellos Una perciban que hay una injerencia política por parte de una federación o que hay una relación política entre esa federación y su fútbol o su gobierno y tal, pues ya te sancionan. Sí, porque tú te vas a lo que es el texto, que por cierto está reformulado desde hace unos años, pero básicamente viene a decir lo mismo con otras palabras. Tú te vas al texto de este código ético según el cual se castiga, también en la UEFA, lo que es la injerencia política, y no dice nada. Entonces, claro, el texto público, el texto al que tiene acceso cualquiera, es laxo, es totalmente ilegible. Y luego habrá que pensar, vale, pues algo que el ciudadano o algo que el lector, que el periodista, que el espectador Mm. no sabe interpretar o no sabe traducir, ¿cómo se traduce de puertas para adentro? Pues con total arbitrariedad. Ya. Quiero decir, no hay que darle Sí, más sí. vueltas, porque al final de lo que habla este texto es de que una injerencia política es básicamente eso, que la política pervierta como dicen, es que además es gracioso porque es como muy pedorro, es muy cipotudo, ¿no? Mm, que no pervierta el ánimo festivo de la celebración del deporte, del fútbol como deporte. Y dices, vale, pero ¿esto qué significa? O sea, ¿pero esto qué es? Claro, pues ¿qué es? Que te muevan los peones. Que te muevan los peones y que tú no puedas colocar el dinero donde te apetece. Ya. Bueno, pues mira, al final la conclusión es que esto es un negocio, que el dinero Sí. acaba siendo lo que manda en todos lados, ¿no? Y bueno, está la pasión futbolística que también nos ciega mucho, mucho, más allá del dinero, pero sobre todo el dinero. Fíjate, lo comento así ya para cerrar una anécdota en YouTube. Siempre comento, aunque la gente no me cree, que aquí más que bueno, pues la relevancia o lo bien que lo hagas o la relevancia de la información, aquí lo que cuenta es que tú te adecúes al algoritmo de YouTube. Igual que en Google, esto va de que te adecúes al algoritmo de Google. Y los medios tienen que hacer lo que sea para pues, orientar sus informaciones o su presentación de acuerdo a lo que te pide Google o lo que te pide YouTube. Y yo, bueno, llevo, antes de haber abierto este canal, pues un tiempo trabajando de SEO, me conozco los truquitos y bueno, pues voy consiguiendo que los vídeos vayan subiendo en función de las miniaturas, cómo las expones, tal. Pero hay un valor fundamental que es el principal, que es cuántas veces YouTube te muestra tus vídeos
a la gente. Y eso es lo que va a hacer que el vídeo sea viral o no, ¿vale? Los vídeos que menos ha enseñado porcentualmente, de los 80 casi que llevo yo, los que menos ha enseñado YouTube, de los 80 que llevo yo, son los referidos a mi negativa o mi oposición al Mundial de Qatar. He conseguido, curiosamente, que esos vídeos tengan cierta relevancia porque con estos truquillos, haciendo la trampa, ahora que está tan de moda lo de la ley y la trampa, pues he conseguido que las miniaturas tengan mucho porcentaje de clic, ¿vale? Entonces yo lo compenso por ahí. Pero por la parte de YouTube, la parte que hace YouTube de, uy, este tema lo voy a ocultar. Y son, curiosamente, ya digo, sorprendentemente, los dos vídeos que he dicho de no al Mundial son los que menos ha enseñado YouTube. Es curioso, voy a seguir haciéndolos, porque ya digo, estoy consiguiendo que tengan visitas por otro lado, pero es curioso que cómo están ocultando esto. Claro, pero si es que eso es más, claro, o sea, al final no deja de ser censura. ¿Y qué censura hay más potente que la que se ejerce a través de los medios oficiales a priori diseñados para que no la haya? Claro, es Es que YouTube decir, gana dinero con contenidos y el Mundial es un generador de contenidos brutal. exacto, Entonces, exacto. Y a los medios les pasa tres cuartas de lo mismo. ¿Tú crees que a un medio deportivo le interesa más hablar de los muertos en las obras o de el Holanda-Francia? claro. Sí, sí, Quizá sí, al generalista, si le interese, bueno, como alternativa en las páginas de lo que sea, de suceso, columnismo, tribunas, lo que sea, bueno, decir, es que esto está fatal, Dios mío. Pero claro, en deportes, ¿de qué van a hablar? De deporte, de fútbol. claro. Y eso además en periodismo deportivo se nota especialmente, que era de lo que hablaba yo en el último artículo que publiqué en El Español. En periodismo deportivo, que ya está totalmente bueno, fuera de órbita de lo que respecta a la información, a la relevancia y al periodismo, no le interesa lo que no le va a dar rédito editorial y en consecuencia rédito económico. ¿Por qué? Porque es que Qatar 2022, como decimos, no es Qatar 2022. Es Qatar, McDonald's, Coca-Cola, Adidas, la Federación, tu jefe, tu editor jefe, tu compañero de mesa. Claro. Es que, claro, yo no puedo yo no puedo deslegitimar, yo no puedo juzgar esto, como he comentado anteriormente, los casos de Ibai Llanos o de esta revista especializada en fútbol, que bueno, que han tardado 12 años en darse cuenta de que lo de Qatar es una defesio. Claro, yo no juzgo, yo expongo, yo constato que hasta que no se ha hablado todo, que hasta que no ha hablado todo el mundo de ello, a ti no te interesa hablar de ello. ¿Por qué? Si es que está muy fácil, si es que la respuesta es muy corta. Porque ahora es cuando te va a dar dinero, ahora es cuando te va a dar importancia, te va a dar visibilidad y te va a dar atención y te va a generar atención hablar de ello. Cuando hace 8 o 10 años hablaba de los muertos, ¿qué pasa? ¿Que se han muerto todos la misma semana? No, si los estadios llevan construidos años. O sea, quiero decir, la mayoría de ellos, otros han terminado hace relativamente poco. ¿Qué pasa? ¿Por qué no has hablado de los muertos desde que empezaron a morir? Cuando además, por ejemplo, la Embajada de Nepal publicaba puntualmente en su propia web oficial las cifras de los fallecidos. O sea, Nepal ha denunciado puntualmente todos los fallecidos, todos los trabajadores nepalíes fallecidos bajo el sistema este de Kafala en las obras de construcción de los estados del Mundial. Del principio, desde 2013, 14 y 15. La primera intervención que hago yo en un canal de YouTube hablando de esto, si no recuerdo mal, fue para los chicos de campeones, que ahora me parece que va cada uno por su lado, por Andrés Cabrera, Juan Sí, Arroita sí. y Guillermo González, que son tres tíos además hiper cojonudos, a los que quiero muchísimo. Y fue en el 2014, 2015. Es que, Javier, estamos hablando de hace 8 años. Entonces, claro, tú fíjate si a ese nivel local, como bien tú estás hablando de tu canal, ¿no? De lo que te pasa a ti con el SEO, de lo que te pasa a ti con la censura en YouTube, pasa eso, pues que no pasará a nivel de los grandes medios, que no pasará a nivel de lo que realmente mueve millones y lo que realmente mueve conciencias y moviliza a la gente. Y luego al final, que tampoco nos hagamos trampas al solitario, que un medio deportivo vive del deporte, no vive de la corrupción, no vive de Sí, no, sí las está claro. Lo que pasa es que polémicas. luego se te cae la cara de vergüenza cuando, y bien hecho, yo estoy a favor de eso, se para un partido cada 2 por 3 porque hay un aficionado
que tiene un problema de salud porque su vida corre peligro. Y entonces se para un partido media hora, una hora, y ves a los locutores decir, claro, esto es que hemos hecho, está bien que el fútbol pare, porque lo importante es la vida, cierto, lo importante es la vida de los seres humanos, no una pelota de fútbol. Y bueno, pues esa persona al final sale de riesgo o no, o desgraciadamente fallece. Y los nepalíes no, los miles de nepalíes no nos importan. Por lo que te Vale, digo, pues, porque al final como hemos incorporado el fútbol y en concreto el fútbol, lo hemos incorporado a esa transmisión cultural más relacionada con lo narrativo, con lo literaturizado, eh, con el espectáculo, con el amarillismo, con el sensacionalismo, pues hemos dejado de interesarnos por lo que envuelve no solamente al fútbol como deporte de masas, sino como integrante de la cultura de masas y el desarrollo, como hablábamos al principio, de las naciones y del propio ser humano. bueno, Manu, pues... Vaya rollo, te he soltado, ¿eh? No, que va, para nada, todo lo contrario. Pues bueno, yo creo que hemos hecho ya una exposición suficientemente completa, una hora llevamos. Y nada, pues oye, que ha sido un placer tenerte aquí y que muchísimas gracias. Nada, el placer ha sido mío. Y espero que hayas estado cómodo, Muy, ¿no? muy cómodo, muy tranquilo. Y nada, y a la gente que sigan a Manu en el español, en The Last Journal, que repito, vamos a poner el enlace en la descripción. Y nada, lo dicho, que vaya muy bien y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier. Venga. Chao. Fanatismo es mirar a otro lado ante la muerte de 7.000 personas.